Imagina que sin darte cuenta estás rodeado de personas que, bajo una sonrisa amigable, ocultan sentimientos de envidia y falsedad. ¿Cómo podría esto afectar tu vida y bienestar? Descubrir estas trampas invisibles puede ser la clave para evitar daños emocionales e incluso profesionales. Esta guía reveladora cómo identificar las 12 señales invisibles de la envidia y la falsedad antes de que te perjudiquen, abrirá tus ojos a señales sutiles, pero importantes, que a menudo pasan desapercibidas. ¿Sabías que alguien cercano puede estar minando tus logros sin que te des cuenta? Descubrir estas señales puede cambiar la manera en que interactúas con los demás y proteger tu espacio emocional. Antes de que sea demasiado tarde, aprende a identificar comportamientos disimulados que pueden perjudicar tu confianza y tus relaciones. La sensación de traición por parte de alguien en quien confiamos puede ser devastadora. Esta guía no solo ofrece las herramientas para identificar la envidia y la falsedad, sino también para fortalecer tus defensas emocionales y preservar tu paz interior. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento que transformará tu perspectiva y te protegerá de influencias negativas. Al fin y al cabo, reconocer estas 12 señales invisibles es el primer paso hacia una vida más auténtica y segura. Vamos a desentrañar estos misterios juntos y blindar tu felicidad contra la envidia y la falsedad. Construyamos nuestro propio mapa estoico. Dime, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios y conecta con otros estoicos. 1. Sonrisa. Demasiado perfecta. Una sonrisa que nunca falla puede esconder intenciones no tan dulces. ¿Qué puede haber detrás de un semblante tan perfecto? Detrás de una sonrisa demasiado perfecta, aquella que nunca falla y parece tallada, en piedra puede esconderse una profunda insatisfacción. Esa sonrisa, a menudo, no es más que una máscara que oculta un ciclo de quejas, frustraciones y deseos insatisfechos. Muchas personas viven atrapadas en este ciclo, conscientes de su infelicidad, pero incapaces de dar el primer paso para cambiar su situación. Se quejan de su trabajo, de sus relaciones, de su falta de propósito, pero rara vez actúan para transformar su realidad. Esta parálisis, alimentada por la queja constante, no solo destruye la mente, sino que también impide cualquier posibilidad de crecimiento personal. Los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, entendieron profundamente esta dinámica humana. Ellos enseñaron que la queja sin acción es un veneno para el alma. Epicteto, por ejemplo, nació esclavo y enfrentó condiciones de vida extremadamente duras. Sin embargo, en lugar de lamentarse por su destino, eligió enfocarse en lo que podía controlar: su mente y sus acciones. A través de la disciplina y la aceptación de lo que no podía cambiar, Epicteto no solo encontró la libertad interior, sino que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo. Su vida es un testimonio de que, incluso en las circunstancias más adversas, podemos elegir cómo responder. Marco Aurelio, el emperador filósofo, también enfrentó innumerables desafíos durante su reinado: guerras, traiciones y pérdidas personales. En sus meditaciones escribió: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Marco Aurelio no permitió que las dificultades lo consumieran. En cambio, las usó como oportunidades para practicar la virtud y fortalecer su carácter. Su ejemplo nos desafía a dejar de culpar a las circunstancias externas por nuestra infelicidad y a tomar responsabilidad por nuestra propia vida. La queja constante, sin embargo, tiene el efecto contrario.
Nos convierte en víctimas de nuestras propias emociones, nos roba la energía necesaria para actuar y nos mantiene estancados en un ciclo de insatisfacción. Séneca advirtió sobre este peligro cuando dijo: el sufrimiento es menor cuando no lo aumentamos con nuestras quejas. Cada vez que nos quejamos sin actuar, permitimos que nuestra mente se llene de negatividad, lo que nos impide ver las oportunidades que nos rodean. ¿Cómo podemos romper este ciclo? El primer paso es reconocer que la queja no resuelve nada. En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos o por lo que nos falta, debemos enfocarnos en lo que podemos hacer aquí y ahora. Esto no significa ignorar nuestras dificultades, sino enfrentarlas con una mentalidad constructiva. Por ejemplo, si estamos insatisfechos con nuestro trabajo, en lugar de quejarnos diariamente, podemos preguntarnos: ¿qué habilidades necesito desarrollar para cambiar de carrera? ¿Qué pasos concretos puedo dar hoy para acercarme a mis metas? Los estoicos nos recuerdan que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Podemos elegir ser víctimas de nuestro destino o arquitectos de nuestra propia vida. Este es un desafío que requiere coraje y disciplina, pero el resultado es una existencia más auténtica y plena. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en un ciclo de quejas, recuerda las enseñanzas de los estoicos. Pregúntate: ¿estoy usando mi energía para lamentarme o para actuar? ¿Estoy permitiendo que las circunstancias externas controlen mi felicidad? La verdadera sonrisa perfecta no es aquella que nunca falla, sino aquella que surge de un corazón en paz, consciente de sus limitaciones, pero decidido a crecer a pesar de ellas. El desafío está sobre la mesa. Asume la responsabilidad por tu vida, deja de esconderte detrás de la máscara de la queja y comienza a actuar. Como dijo Epicteto, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden y tu vida fluirá bien. La elección es tuya. Y 2. Elogios que suenan vacíos. Descubre cómo palabras aparentemente amables pueden tener un tono de falsedad y lo que realmente significan. Los elogios son, en teoría, una forma de reconocimiento y aprecio hacia los demás. Sin embargo, no todos los elogios son genuinos. Algunos suenan vacíos, carentes de sinceridad, y detrás de esas palabras aparentemente amables puede esconderse una intención oculta, manipulación, envidia o incluso desprecio. Estos elogios falsos son como una sonrisa demasiado perfecta. Brillan en la superficie, pero carecen de sustancia en su interior. ¿Cómo podemos identificar un elogio vacío? A menudo, estos cumplidos vienen acompañados de un tono de voz que no coincide con las palabras, un lenguaje corporal forzado o un contexto que no justifica tanta efusividad. Por ejemplo, un compañero de trabajo que te dice: «Eres increíble», con una sonrisa tensa después de que hayas recibido un ascenso, puede estar expresando más resentimiento que admiración. O aquel amigo que te dice: «Qué valiente eres», cuando tomas una decisión que él no apoyaría, pero que en realidad está cuestionando tu juicio. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos enseñaron a ser cautelosos con las opiniones de los demás, tanto las positivas como las negativas. Séneca advirtió: ¿por qué te preocupas por los elogios de aquellos a quienes no puedes admirar? Un elogio vacío no solo carece de valor, sino que también puede ser una distracción peligrosa. Si nos aferramos a estos cumplidos falsos, corremos el riesgo de perder de vista nuestra propia verdad y de buscar constantemente la validación externa, en lugar de confiar en nuestro propio juicio. Epicteto, por su parte, nos recordó que no
podemos controlar lo que los demás dicen o piensan de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. En lugar de buscar el reconocimiento de los demás, debemos enfocarnos en vivir de acuerdo con nuestros principios y valores. Un elogio sincero es aquel que reconoce nuestras virtudes y esfuerzos, pero no debemos depender de él para sentirnos bien con nosotros mismos. La falsedad en los elogios también puede ser una herramienta de manipulación. Algunas personas utilizan cumplidos exagerados para ganar favores, influencia o control sobre los demás. Por ejemplo, un jefe que elogia constantemente a un empleado, pero no le ofrece oportunidades reales de crecimiento, puede estar manteniéndolo en un estado de complacencia para evitar que busque algo mejor. En estos casos, el elogio vacío actúa como una cadena dorada, atrapando a la persona en una ilusión de valor que no se traduce en acciones concretas. ¿Cómo podemos protegernos de estos elogios vacíos? En primer lugar, debemos cultivar la autoconciencia. Preguntémonos, ¿este elogio está alineado con mis acciones y valores? ¿Viene de alguien que realmente me conoce y me respeta? En segundo lugar, debemos aprender a diferenciar entre la crítica constructiva y la adulación falsa. Mientras que la primera nos ayuda a crecer, la segunda solo nos mantiene estancados. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dejó una reflexión poderosa. No desperdicies el resto de tu vida imaginando cómo deberían ser las cosas. En lugar de eso, enfócate en lo que puedes hacer ahora con lo que tienes. Esto aplica también a cómo manejamos los elogios. En lugar de buscar la aprobación de los demás, debemos enfocarnos en nuestras propias metas y en vivir una vida auténtica. Desafiemos a aquellos que nos rodean a ser más sinceros en sus palabras. Un elogio genuino, por pequeño que sea, tiene un impacto profundo. Pero un elogio vacío no solo no aporta nada, sino que también erosiona la confianza y la autenticidad en las relaciones. Como dijo Séneca, la verdadera amistad no necesita adulación, sino honestidad. No todos están preparados para este camino. Tú lo estás, comenta, listo para más y sé parte de esta élite de mentes fuertes. Suscríbete y no pierdas ninguna enseñanza. 3. El silencio ensordecedor. La ausencia de palabras puede decir mucho más que una avalancha de elogios. ¿Qué no te están diciendo? El silencio puede ser tan elocuente como las palabras. A veces, la ausencia de una respuesta, un comentario o incluso un simple reconocimiento puede transmitir más que un discurso elaborado. Este silencio ensordecedor es una forma de comunicación poderosa y a menudo incómoda. ¿Qué no te están diciendo? ¿Qué mensaje se esconde detrás de esa falta de palabras? En muchas ocasiones, el silencio es una herramienta de evasión. Cuando alguien elige no responder a una pregunta directa o no reconocer un logro, puede estar expresando desaprobación, indiferencia o incluso hostilidad. Por ejemplo, imagina que compartes una idea en una reunión y, en lugar de recibir comentarios, te encuentras con un silencio incómodo. Ese silencio puede ser más desalentador que una crítica abierta, porque deja espacio para la interpretación y la duda. ¿Fue tu idea tan mala que nadie quiso comentarla? ¿O simplemente no les importó lo suficiente como para responder? Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, entendieron el poder del silencio y la importancia de no depender de la validación externa. Epicteto enseñó que lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino sus juicios sobre las cosas. En otras palabras, el silencio de los demás solo nos afecta si permitimos que lo haga. En lugar de obsesionarnos con lo que no nos dicen, debemos enfocarnos en nuestras propias acciones y en cómo respondemos a esa falta de comunicación. Marco Aurelio, por su parte,
nos recordó que el arte de vivir es más como la lucha que como la danza. El silencio ensordecedor puede ser visto como un golpe en esa lucha, pero no tiene por qué derribarnos. En lugar de buscar respuestas en los demás, podemos encontrar claridad dentro de nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos que nos digan algo? ¿Qué nos dice este silencio sobre nuestras propias inseguridades? El silencio también puede ser una forma de control. Algunas personas utilizan la falta de palabras como una herramienta para manipular o castigar. Por ejemplo, en una relación, el tratamiento de silencio es una táctica común para expresar descontento sin tener que confrontar el problema directamente. Este tipo de silencio no busca resolver conflictos, sino mantener a la otra persona en un estado de incertidumbre y ansiedad. Frente a este silencio ensordecedor, los estoicos nos enseñan a mantener la calma y a no caer en la trampa de la interpretación excesiva. Séneca dijo: "El silencio es una lección aprendida a través de los muchos sufrimientos de la vida". En lugar de llenar ese vacío con suposiciones negativas, podemos usarlo como una oportunidad para reflexionar y fortalecer nuestra propia claridad mental. ¿Cómo podemos enfrentar este silencio de manera constructiva? En primer lugar, debemos aceptar que no podemos controlar lo que los demás deciden decir o callar. En segundo lugar, podemos elegir cómo interpretar ese silencio. En lugar de verlo como un rechazo, podemos considerarlo como una invitación a ser más autosuficientes y a confiar en nuestro propio juicio. Desafiemos a aquellos que utilizan el silencio como un arma a ser más honestos y directos en su comunicación. El silencio ensordecedor puede ser ensordecedor, pero no tiene por qué ser paralizante. Como dijo Marco Aurelio, lo que no te permite hablar con claridad, no te permite actuar con claridad. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un silencio incómodo, recuerda que las palabras no son la única forma de comunicación. En lugar de temer ese vacío, úsalo como una oportunidad para fortalecer tu propia voz y para recordar que tu valor no depende de lo que los demás decidan decirte. El silencio puede ser ensordecedor, pero también puede ser una invitación a escucharte a ti mismo. 4. Comentarios pasivo-agresivos. No siempre las críticas vienen de forma directa. Aprende a descifrar el veneno disfrazado de preocupación. Los comentarios pasivo-agresivos son como pequeñas dosis de veneno envueltas en un papel de seda. A primera vista, pueden parecer inofensivos, incluso bien intencionados, pero en realidad están cargados de crítica, resentimiento o manipulación. Estos comentarios no llegan de frente, sino que se deslizan sigilosamente en conversaciones cotidianas, dejando una sensación de incomodidad y confusión. ¿Cómo podemos identificar y manejar estas expresiones tóxicas sin caer en su juego? Un comentario pasivo-agresivo clásico es aquel que parece una preocupación, pero en realidad es un reproche. Por ejemplo, no te preocupes por llegar tarde, ya sabía que no podías ser puntual. Aquí, la persona no está expresando comprensión, sino que está señalando un defecto de manera indirecta. Otro ejemplo común es el uso de elogios que, en realidad, son críticas. ¡Qué valiente eres por usar eso! Yo nunca me atrevería. Este tipo de comentarios no solo descalifican, sino que también buscan minar la confianza del otro. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos ofrecen herramientas valiosas para lidiar con este tipo de comportamientos. Séneca enseñó que la ira es una forma de locura temporal y que muchas veces las personas actúan de manera pasivo-agresiva porque no saben cómo expresar sus emociones de forma constructiva. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, podemos elegir responder con calma y claridad.
Por ejemplo, ante un comentario como «No te preocupes, ya sabía que no podías ser puntual», podemos responder con algo como «Entiendo que mi tardanza te molesta. Hablemos de cómo podemos evitar esto en el futuro». Epicteto, por su parte, nos recordó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellas. Un comentario pasivo-agresivo solo tiene el poder que le damos. Si lo interpretamos como un ataque personal, nos sentiremos heridos, pero si lo vemos como un reflejo de las inseguridades o frustraciones de la otra persona, podemos mantener la serenidad y no permitir que nos afecte. Otra estrategia estoica es practicar la indiferencia hacia lo que no podemos controlar. No podemos controlar lo que los demás dicen o cómo lo dicen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Marco Aurelio escribió: «Si alguien es capaz de mostrarme y probarme que estoy cometiendo un error, lo corregiré con gusto, porque busco la verdad, y la verdad nunca ha dañado a nadie». En lugar de tomar los comentarios pasivo-agresivos como una ofensa personal, podemos verlos como una oportunidad para reflexionar. ¿Hay algo de verdad en lo que se ha dicho? ¿Puedo usar esta crítica, aunque esté mal expresada, para mejorar? Sin embargo, no se trata de justificar el comportamiento pasivo-agresivo, sino de no permitir que nos controle. Una forma efectiva de desarmar estos comentarios es confrontarlos con amabilidad, pero firmeza. Por ejemplo, si alguien dice: «Qué valiente eres por usar eso, yo nunca me atrevería», podemos responder: «Parece que tienes una opinión sobre mi elección. ¿Te gustaría compartirla de manera más directa?». Esto no solo desactiva la pasivo-agresividad, sino que también invita a una comunicación más honesta. Además, es importante establecer límites claros. Si una persona recurre constantemente a comentarios pasivo-agresivos, es necesario hacerle saber que ese tipo de comunicación no es aceptable. Podemos decir algo como: «Prefiero que me digas las cosas directamente, así podemos resolver cualquier problema de manera más efectiva». Los estoicos nos enseñan a cultivar la autoconfianza. Cuando estamos seguros de nosotros mismos, los comentarios pasivo-agresivos pierden su poder. Como dijo Epicteto, si alguien te dice que hablas mal de él, no te defiendas, sino responde: «Si supiera todas tus faltas, no me limitaría a hablar de ellas». Esta actitud nos libera de la necesidad de complacer a los demás o de justificarnos constantemente. Los comentarios pasivo-agresivos son una forma de comunicación tóxica que busca herir sin asumir la responsabilidad de hacerlo. Frente a ellos, podemos elegir responder con calma, claridad y firmeza, recordando que nuestra paz mental no depende de lo que los demás digan, sino de cómo decidamos interpretar y reaccionar ante sus palabras. Como enseñaron los estoicos, la verdadera fortaleza no está en controlar a los demás, sino en controlar nuestras propias respuestas. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un comentario pasivo-agresivo, respira profundamente, mantén la serenidad y recuerda que el veneno solo te afecta si decides beberlo. 5. Imitación exagerada. Admiración o algo más sombrío. La imitación es, en muchos casos, una forma de admiración. Desde niños aprendemos copiando a quienes nos rodean, nuestros padres, maestros o amigos. Sin embargo, cuando la imitación se vuelve exagerada, casi como una caricatura de nuestros gestos, palabras o decisiones, es natural preguntarse: ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Es simplemente admiración o se esconde algo más complejo y en ocasiones inquietante? La imitación exagerada puede ser una señal de inseguridad. Alguien que copia cada uno de tus movimientos puede estar buscando validación o intentando encontrar su propia identidad a través de la tuya.
Este tipo de comportamiento es común en personas que no han desarrollado una autoestima sólida y que, en lugar de explorar sus propios intereses y talentos, prefieren refugiarse en la sombra de alguien más. Sin embargo, no siempre es tan inocente. En algunos casos, la imitación exagerada puede ser una forma de competencia encubierta. La persona que te imita puede estar intentando superarte en tu propio juego, copiando tus ideas o estilo para demostrar que puede hacerlo igual o mejor que tú. Esto puede ser particularmente común en entornos laborales o sociales donde hay una lucha por el reconocimiento o el poder. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, nos ofrecen una perspectiva valiosa para entender este fenómeno. Séneca enseñó que la envidia es la admiración de los cobardes. En lugar de sentirse halagado por la imitación, podemos verla como una señal de que la otra persona está luchando con sus propias inseguridades. En lugar de molestarnos o frustrarnos, podemos responder con compasión y, si es posible, ayudar a esa persona a encontrar su propio camino. Marco Aurelio, por su parte, nos recordó que nadie puede robarte tu libertad de pensamiento. Incluso si alguien copia cada uno de tus movimientos, nunca podrá imitar tu esencia, tu capacidad de razonar y de elegir cómo responder a las circunstancias. Esta es una lección poderosa. No importa cuánto te imiten, tu valor y tu identidad son únicos e inimitables. La imitación exagerada también puede ser una forma de manipulación. Al copiar tus acciones o ideas, la persona puede estar intentando ganar tu confianza o aprobación para luego usarla en su beneficio. Este tipo de comportamiento es más común de lo que parece y puede ser especialmente dañino en relaciones personales o profesionales. Frente a este tipo de situaciones, los estoicos nos invitan a mantener la calma y la perspectiva. No podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. En lugar de ver la imitación como una amenaza, podemos verla como una oportunidad para practicar la paciencia y la empatía. Epicteto, otro gran filósofo estoico, nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellas. Un comentario o acción que nos molesta solo tiene el poder que le damos. Si interpretamos la imitación exagerada como un ataque personal, nos sentiremos heridos, pero si la vemos como un reflejo de las inseguridades o frustraciones de la otra persona, podemos mantener la serenidad y no permitir que nos afecte. La imitación exagerada puede ser una mezcla de admiración, inseguridad y, en algunos casos, competencia o manipulación. Frente a este comportamiento, podemos elegir responder con compasión, claridad y firmeza, recordando que nuestra identidad y nuestro valor no dependen de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Como enseñaron los estoicos, la verdadera fortaleza está en mantener la serenidad y la autenticidad, incluso cuando otros intentan copiarnos. Así que, la próxima vez que alguien imite cada uno de tus movimientos, respira profundamente, mantén la calma y recuerda que tu esencia es única e inigualable. 6. Desapariciones estratégicas. El silencio que habla más que las palabras. ¿Por qué algunas personas desaparecen en los momentos más cruciales? ¿Qué pueden revelar estas desapariciones? En la vida hay momentos en los que, más que las acciones, las ausencias resultan elocuentes. Las desapariciones estratégicas, esas en las que alguien se esfuma justo cuando más se le necesita, son una forma de comunicación no verbal que puede revelar mucho sobre las intenciones, el carácter y las prioridades de una persona. ¿Por qué algunas personas desaparecen en los momentos más cruciales? ¿Qué nos dicen estas desapariciones sobre ellas
y sobre nuestras relaciones con ellas. En primer lugar, las desapariciones estratégicas pueden ser una señal de evasión de responsabilidades. Hay personas que ante situaciones difíciles o compromisos que requieren esfuerzo y dedicación, prefieren desaparecer antes que enfrentar la realidad. Esto puede deberse a una falta de madurez emocional, a un miedo al fracaso o simplemente a una actitud egoísta que prioriza su comodidad sobre las necesidades de los demás. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos enseñaron que la verdadera fortaleza se demuestra en la adversidad. Séneca escribió: «Es en los momentos difíciles cuando se revela el carácter de una persona. Aquellos que desaparecen cuando más se les necesita están, en esencia, revelando su incapacidad para enfrentar desafíos y su falta de compromiso con los demás». Por otro lado, las desapariciones estratégicas también pueden ser una forma de manipulación. Al desaparecer en momentos clave, algunas personas buscan generar ansiedad, incertidumbre o incluso culpa en quienes dependen de ellas. Este comportamiento es común en relaciones tóxicas, donde una persona utiliza la ausencia como una herramienta para controlar o castigar a la otra. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recordó que nada es tan capaz de turbar la mente como las opiniones de los demás. Cuando alguien desaparece estratégicamente, es fácil caer en la trampa de la interpretación excesiva. ¿Fue algo que hice? ¿Estará enojado conmigo? ¿Me está castigando? Sin embargo, los estoicos nos invitan a no depender de las acciones o inacciones de los demás para definir nuestro estado emocional. En lugar de preocuparnos por las razones detrás de una desaparición, debemos enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestra propia respuesta. En algunos casos, las desapariciones estratégicas pueden ser una señal de inseguridad o miedo al conflicto. Hay personas que, ante la posibilidad de enfrentar una discusión o una situación incómoda, prefieren desaparecer antes que confrontar el problema. Esto no solo evita una resolución, sino que también deja a los demás en un estado de incertidumbre y frustración. Epicteto nos enseñó que no podemos elegir las circunstancias externas, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. Frente a una desaparición estratégica, en lugar de caer en la ansiedad o el resentimiento, podemos elegir verla como una oportunidad para fortalecer nuestra independencia emocional y nuestra capacidad para manejar situaciones difíciles sin depender de los demás. Además, las desapariciones estratégicas pueden ser una forma de proteger el ego. Al desaparecer, algunas personas evitan enfrentar la posibilidad de ser criticadas, rechazadas o expuestas. Este comportamiento es común en individuos que tienen una autoestima frágil y que prefieren mantenerse en la sombra antes que arriesgarse a ser vulnerables. Sin embargo, como enseñaron los estoicos, la verdadera fortaleza no está en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con valentía y honestidad. Séneca dijo: «La adversidad es el fuego que prueba el oro». Aquellos que desaparecen en los momentos cruciales están, en esencia, rechazando la oportunidad de crecer y de demostrar su valor. Las desapariciones estratégicas son una forma de comunicación no verbal que puede revelar evasión de responsabilidades, manipulación, inseguridad o miedo al conflicto. Frente a este comportamiento, los estoicos nos invitan a mantener la calma, a no depender de las acciones de los demás y a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestra propia respuesta. Así que, la próxima vez que alguien desaparezca en 1900, un momento crucial, recuerda que su ausencia dice más sobre ellos que sobre ti.
En lugar de preocuparte por las razones detrás de su desaparición, utiliza esa situación como una oportunidad para fortalecer tu propia resiliencia y autosuficiencia. Como dijo Marco Aurelio, lo que no te permite hablar con claridad, no te permite actuar con claridad. Y en el caso de las desapariciones estratégicas, la claridad está en entender que tu valor no depende de la presencia o ausencia de los demás. Cada comentario aquí no es solo una opinión, es una semilla de transformación. Deja la tuya y hagamos crecer juntos esta comunidad estoica. 7. Chismes disfrazados, la máscara de la malicia. Aquella conversación inocente puede tener un propósito maligno. ¿Cómo identificar el verdadero objetivo de los chismes? Los chismes son una de las formas más comunes y a la vez más dañinas de comunicación. A menudo se presentan como conversaciones inocentes, llenas de curiosidad y preocupación aparente. Pero detrás de esa fachada puede esconderse un propósito mucho más oscuro. Los chismes disfrazados no solo difunden información, sino que también pueden manipular percepciones, destruir reputaciones y sembrar discordia. ¿Cómo podemos identificar el verdadero objetivo de estos chismes y protegernos de su influencia tóxica? En primer lugar, es importante reconocer que los chismes rara vez son neutrales. Incluso cuando se presentan como simples comentarios o preguntas curiosas, suelen tener una intención oculta. Por ejemplo, alguien que te pregunta, ¿has escuchado lo que pasó con X? Puede estar buscando validar sus propias opiniones, generar drama o simplemente disfrutar del placer malsano de hablar de los demás. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos enseñaron a ser cautelosos con las palabras, tanto las propias como las ajenas. Séneca advirtió, las palabras tienen un poder inmenso, pueden construir o destruir, sanar o herir. Los chismes disfrazados son un ejemplo perfecto de cómo las palabras pueden usarse como armas, incluso cuando parecen inofensivas. Epicteto, por su parte, nos recordó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellas. Cuando alguien nos comparte un chisme, podemos elegir cómo responder. En lugar de caer en la tentación de difundir la información o de juzgar a la persona de la que se habla, podemos optar por mantener la calma y la objetividad. Frente a estos chismes disfrazados, los estoicos nos invitan a mantener la serenidad y la integridad. Marco Aurelio escribió, si alguien es capaz de mostrarme y probarme que estoy cometiendo un error, lo corregiré con gusto, porque busco la verdad, y la verdad nunca ha dañado a nadie. En lugar de dejarnos llevar por los chismes, debemos buscar la verdad y actuar con honestidad y compasión. Además, es importante establecer límites claros. Si alguien intenta involucrarte en un chisme, puedes responder con algo como, prefiero no hablar de los demás a sus espaldas. Si tienes un problema con X, ¿por qué no hablas directamente con él, ella? Esto no solo desactiva el chisme, sino que también envía un mensaje claro sobre tus valores y principios. Los chismes disfrazados son una forma de comunicación tóxica que puede tener un propósito maligno. Frente a ellos, los estoicos nos enseñan a mantener la calma, la objetividad y la integridad. En lugar de caer en la tentación de difundir información o de juzgar a los demás, debemos buscar la verdad y actuar con compasión. La próxima vez que te encuentres frente a un chisme disfrazado, recuerda que las palabras tienen un poder inmenso. En lugar de dejarte llevar por la malicia, elige usar ese poder para construir, sanar y fortalecer. Como dijo Séneca, la verdadera sabiduría está en saber distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. Y en el caso de los chismes, lo más importante es mantener tu integridad
y no permitir que la malicia de los demás te afecte. 8. Exceso de interés repentino, amistad o estrategia. Cuando alguien de repente se vuelve súper interesado en tu vida, puede haber un motivo oculto. El interés genuino en la vida de los demás es una de las bases de las relaciones humanas. Sin embargo, cuando ese interés aparece de manera repentina y exagerada, es natural preguntarse, ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Es simple amabilidad o existe un motivo oculto que no estamos viendo? El exceso de interés repentino puede ser una señal de que algo más está en juego. Y es importante aprender a identificar cuándo se trata de una conexión auténtica y cuándo es una estrategia disfrazada. En muchos casos, este comportamiento puede ser una forma de manipulación. Algunas personas se acercan de manera intensa y repentina para ganar confianza rápidamente, con el objetivo de obtener algo a cambio. Esto puede ser especialmente común en entornos laborales, donde alguien podría mostrarse excesivamente interesado en tus proyectos o ideas para luego aprovecharse de tu trabajo o influencia. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos enseñaron a ser cautelosos con las intenciones de los demás. Séneca advirtió: desconfía de aquellos que buscan tu compañía solo cuando les conviene. Un interés repentino y exagerado puede ser una señal de que la persona no está buscando una relación auténtica, sino algo que le beneficie directamente. Epicteto, por su parte, nos recordó que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Frente a un exceso de interés repentino, en lugar de dejarnos llevar por la emoción de sentirnos importantes o valorados, debemos mantener la calma y la objetividad. Preguntémonos, ¿por qué esta persona está mostrando tanto interés en mí ahora? ¿Qué podría estar buscando? En otros casos, el exceso de interés repentino puede ser una forma de compensación. Alguien que ha estado ausente o distante durante un tiempo puede intentar compensar su falta de atención mostrando un interés exagerado. Esto puede ocurrir en relaciones personales, donde una persona intenta reparar un daño o evitar un conflicto sin abordar realmente el problema de fondo. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos enseñó que la verdadera amistad no necesita demostraciones exageradas, sino consistencia y honestidad. Un interés repentino y exagerado puede ser una señal de que la relación no está basada en una conexión auténtica, sino en una necesidad momentánea. Además, este comportamiento también puede ser una forma de intrusión. Alguien que se muestra excesivamente interesado en tu vida puede estar intentando invadir tu privacidad o controlar tus decisiones. Esto es particularmente común en relaciones tóxicas, donde una persona utiliza el interés como una herramienta para ejercer influencia o dominación. Frente a este tipo de situaciones, los estoicos nos invitan a mantener la serenidad y la claridad mental. En lugar de dejarnos llevar por la atención repentina, debemos evaluar si esa persona ha estado presente en los momentos difíciles o si solo aparece cuando le conviene. Como dijo Séneca, un amigo verdadero se conoce en la adversidad, no en la prosperidad. El exceso de interés repentino puede ser una señal de manipulación, compensación o intrusión. Frente a este comportamiento, los estoicos nos enseñan a mantener la calma, la objetividad y la integridad. En lugar de dejarnos llevar por la emoción de sentirnos importantes, debemos evaluar las intenciones detrás de ese interés y actuar con cautela. Así que, la próxima vez que alguien se muestre excesivamente interesado en tu vida de manera repentina, recuerda que no todo lo que brilla es oro. En lugar de aceptar ese interés sin cuestionarlo,
Tómate el tiempo para reflexionar sobre sus motivos y asegúrate de que la relación esté basada en la autenticidad y el respeto mutuo. Como enseñaron los estoicos, la verdadera fortaleza está en mantener la claridad mental y no dejarse llevar por las apariencias. 9. Sugerencias maliciosas. Consejos que parecen útiles, pero son disfraces para minar tu confianza. ¿Cómo distinguir sugerencias genuinas de las perjudiciales? Si alguna vez te han dado un consejo que, en lugar de impulsarte, te ha dejado con una sensación extraña, como si estuvieran sembrando una duda en ti, entonces ya has sido víctima de una sugerencia maliciosa. Son esos comentarios disfrazados de buenas intenciones, pero que en realidad buscan minar tu confianza, hacerte cuestionar tus capacidades o incluso frenarte sin que te des cuenta. Y lo peor es que muchas veces vienen de personas cercanas, de aquellos que dicen querer lo mejor para ti. Imagina que compartes con alguien tu emoción por un nuevo proyecto y te dicen, «Vaya, qué idea. Aunque el mercado está complicado, ojalá no pierdas dinero». Aparentemente es una advertencia inocente, pero en realidad lleva una carga de desánimo, como si quisieran que dudes de tu propia capacidad. O decides cambiar de imagen, probar algo diferente, y alguien suelta un comentario como, «Si te sientes bien con eso, está bien, aunque siempre pensé que lo clásico te quedaba mejor». Parece un comentario inofensivo, pero deja en el aire una sensación de inseguridad, una especie de mensaje oculto que te hace pensar si realmente tomaste una buena decisión. El problema con estas sugerencias es que se presentan como consejos útiles, como si la persona realmente estuviera preocupada por ti, pero en realidad llevan un trasfondo de envidia o de deseo de control. Y lo peligroso es que, si no estás atento, puedes llegar a creer que tienen razón, puedes empezar a dudar de ti mismo y frenar tus propios pasos sin darte cuenta de que esa inseguridad no nació de ti, sino de alguien más. La clave para protegerte es aprender a leer entre líneas. Pregúntate siempre, ¿este consejo me deja con una sensación de claridad y motivación o con dudas y desánimo? Las críticas constructivas te dan herramientas para mejorar, mientras que las sugerencias maliciosas solo te dejan inseguro. También observa de quién vienen esos comentarios. Hay personas que constantemente encuentran defectos en todo lo que haces, que siempre tienen un pero, que disfrazan su negatividad con frases como «es por tu bien» o «yo solo quiero ayudarte». Y aunque no lo digan directamente, en el fondo, lo que desean es que te detengas, que no avances más que ellos, que no brilles demasiado. No se trata de ignorar toda opinión externa, sino de aprender a filtrar. No todo consejo es malo, pero tampoco todos los que parecen ayudar realmente quieren lo mejor para ti. Confía en tu intuición y no permitas que palabras disfrazadas de apoyo siembren dudas en tu camino. Las victorias más grandes empiezan con decisiones pequeñas. ¿Qué principio de este video vas a adoptar desde hoy? Escríbelo en los comentarios y comprometámonos con el cambio. A 10. Comparaciones constantes. ¿Por qué alguien compara constantemente tus logros? Esto puede ser más que simple competitividad. Si alguna vez has notado que alguien siempre encuentra la forma de comparar tus logros con los de los demás, es momento de preguntarte qué hay detrás. No todas las comparaciones son inofensivas, y cuando se vuelven constantes, pueden ser una señal de envidia disfrazada. Hay quienes no pueden simplemente reconocer el éxito ajeno sin medirlo con el suyo propio o el de otros, como si cada triunfo fuera una competencia en la que necesitan demostrar que están por encima. Seguro te ha pasado. Compartes con emoción que lograste algo importante y en lugar de felicitarte, alguien responde con un «Ah, sí,
pero fulano ya lo hizo antes, o no está mal, aunque yo lo conseguí en menos tiempo. No es admiración, es una forma de minimizar tu esfuerzo para que no brilles demasiado. Y si no te das cuenta a tiempo, puedes caer en el juego de sentir que necesitas justificarte, que tu éxito solo vale si es más grande que el de los demás. Pero aquí está el truco. Si entras en esa dinámica, nunca será suficiente. Si logras algo increíble, te dirán que alguien más lo hizo mejor. Si avanzas en tu camino, encontrarán otra persona con la que compararte. Es un ciclo sin fin que puede robarte la paz si le das demasiada importancia. Séneca lo dijo con claridad. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Y eso incluye no dejar que las comparaciones externas definan tu valor. No necesitas demostrar nada a nadie. Tus logros son tuyos y no tienen que medirse con los de nadie más. La envidia se alimenta de la inseguridad, pero si te mantienes firme en tu propio camino, sin buscar validación externa, tarde o temprano, quienes comparan se quedarán sin argumentos. No permitas que la obsesión de otros por la competencia te haga dudar de tu propio progreso. Sigue avanzando con determinación, porque el verdadero éxito no necesita comparaciones para ser valioso. 11. Regalos con segundas intenciones. No todos los regalos vienen con buenas intenciones. Descifra los verdaderos motivos detrás de ciertos gestos generosos. Los regalos suelen ser vistos como gestos de cariño, aprecio y gratitud. Sin embargo, no todos los regalos vienen con buenas intenciones. A veces, lo que parece un acto de generosidad es en realidad una estrategia oculta para manipular, generar deuda emocional o ejercer control sobre ti. Y lo más peligroso es que este tipo de regalos pueden afectar no solo tu bienestar emocional, sino también tu salud mental y física. Seguro alguna vez has recibido un regalo que, en lugar de hacerte sentir bien, te dejó con una sensación extraña. Tal vez fue un detalle inesperado de alguien con quien no tienes tanta confianza, o un obsequio costoso que vino acompañado de un comentario como «espero que lo valores» o «ahora te toca a ti devolver el gesto». Este tipo de regalos no son muestras de afecto genuino, sino trampas disfrazadas de generosidad. El problema es que cuando aceptas un regalo con segundas intenciones, sin darte cuenta, podrías estar entrando en un juego psicológico. Muchas veces, quien lo da espera algo a cambio: lealtad incondicional, favores o incluso poder recordarte constantemente lo que hizo por ti. Y esto puede convertirse en una carga emocional que te haga sentir en deuda, atrapado en una relación en la que sientes que debes corresponder, aunque no quieras. Pero aquí es donde entra el impacto en la salud. La sensación de estar en deuda con alguien puede generar ansiedad, estrés y hasta sentimientos de culpa. La presión de cumplir con expectativas impuestas puede afectar tu descanso, tu concentración y tu bienestar emocional. A largo plazo, vivir bajo esta tensión constante puede derivar en fatiga mental e incluso en síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión muscular y problemas digestivos. No es solo un tema de manipulación, es una cuestión de autocuidado. Séneca decía: no hay mayor causa de ansiedad que estar obligado a agradecer un favor recibido. Y esto es exactamente lo que sucede cuando un regalo viene con condiciones ocultas. La clave está en identificar cuándo un obsequio es una muestra genuina de aprecio y cuándo es una herramienta de control. No tengas miedo de rechazar lo que no se siente auténtico. Tu paz vale más que cualquier regalo. El 12. Actitudes. Buena onda en exceso. La persona que siempre está dispuesta a ayudar puede estar haciéndolo con objetivos egoístas.
Seguro conoces a alguien que parece demasiado amable, siempre dispuesto a ayudar, siempre en modo buena onda. Al principio puede parecer que esa persona es increíblemente generosa y desinteresada, pero con el tiempo algo no cuadra. Su ayuda es constante, a veces innecesaria, y aunque nunca lo dice abiertamente, hay una sensación de que tarde o temprano te pasará la factura. No todas las personas que ayudan lo hacen con buenas intenciones. A veces, detrás de esa actitud servicial, se esconde la necesidad de control, manipulación o incluso un deseo de superioridad. Este tipo de personas suelen actuar como si fueran indispensables en tu vida. Te ofrecen su ayuda sin que la pidas, te resuelven problemas sin consultarte y están siempre al pendiente de lo que necesitas. Pero, ¿qué pasa cuando intentas ser independiente? Puede que entonces aparezcan comentarios como, después de todo, lo que hice por ti, así me lo pagas. O yo siempre estoy para ti, pero parece que tú no valoras nada. Y ahí es cuando te das cuenta. La ayuda no era gratuita, tenía una agenda oculta. El problema de aceptar este tipo de ayuda constantemente es que poco a poco te vuelve dependiente. Y lo peor, te hace sentir culpable si no respondes como esperan. Esto puede afectar seriamente tu salud mental, generando ansiedad, estrés e incluso problemas de autoestima. La sensación de estar en deuda con alguien que solo quiere lo mejor para ti es un arma psicológica poderosa. Puede hacerte dudar de tus propias capacidades, reducir tu confianza en la toma de decisiones y llevarte a un estado de agotamiento emocional en el que sientes que siempre debes algo a alguien. Séneca lo explicó de forma brillante: ningún hombre es libre si no sabe dominarse a sí mismo. Y parte de esa libertad es aprender a distinguir entre la ayuda genuina y la que viene con intenciones ocultas. No tienes que aceptar la buena onda de alguien solo porque parece desinteresada. Aprende a decir no sin culpa. Confía en tu criterio y recuerda que la verdadera ayuda no crea deudas ni exige lealtad. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Y ahora dime, ¿te ha pasado alguna de estas señales? La envidia y la falsedad pueden estar más cerca de lo que imaginamos, pero lo importante es aprender a reconocerlas antes de que nos afecten. Al final no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo reaccionamos. Así que mantén los ojos abiertos, cuida tu paz y rodéate de gente que realmente sume a tu vida. Si este tema te hizo pensar en alguien o en alguna experiencia, cuéntamelo en los comentarios. Y no te vayas todavía, porque aquí te dejo 2 videos que te van a ayudar aún más a manejar estas situaciones con inteligencia y tranquilidad. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.